Muy buenas noches y bienvenidos a la Orden de los Espejos. Muy buenas noches, Doc. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, sean bienvenidos aquí a este programa emocionante que traemos para ustedes. Espero que lo puedan disfrutar. Gracias, Doc. Buenas noches a todos y todas y gracias por acompañarnos en la Orden de los Espejos. Hoy tenemos una historia muy interesante que nos la hace llegar un suscriptor. Pero antes de iniciar, quería preguntarle algo al Doc para entrar en calor. Doc, ¿qué sabes tú sobre las sociedades secretas? Bueno, las sociedades secretas realmente son organizaciones que han existido durante mucho tiempo a lo largo de toda la historia de la humanidad. La gente dice, bueno, ¿qué hacen en esas organizaciones o por qué son secretas? En su momento eran organizaciones secretas porque manejaban un conocimiento que no era para todo público. Podemos incluso decir que las primeras órdenes secretas fueron, por ejemplo, las escuelas pitagóricas. ¿Sí? No todas las personas podían pertenecer a este tipo de escuelas. Entonces, en Grecia, todos estos pensadores se reunían para dar conocimientos que ellos habían obtenido o que mantenían tal vez de tradición oral en tradición oral que habían aprendido sus maestros y se lo pasaban a sus discípulos. En el antiguo Egipto también se conoce que existen grupos que mantenían conocimientos especiales, conocimientos sacerdotales o conocimientos de cualquier otra índole que solamente personas que hacían parte a ese club secreto o a esa organización pues iban a aprender. Estos conocimientos se han mantenido durante todo a lo largo del tiempo y hemos escuchado cantidades de ellas. Hemos escuchado hablar de los templarios, hemos escuchado hablar de la Golden Dawn, hemos escuchado hablar de los Rosacruces, hemos escuchado hablar de las logias masónicas y así existen muchas otras organizaciones. También se conoce que hay órdenes que hacen parte por lo menos de la realeza o que tienen demasiado poder. Por lo menos existe la Orden del Dragón Rojo, que ya son órdenes o son organizaciones secretas que únicamente han pasado de linaje en linaje, de sangre real por así mencionarlo, y tienen conocimientos especiales. Allí se practican rituales que están tal vez organizados para conseguir dinero, para mantener poder. Son pues muchas las cosas que se pueden hacer y existen muchos tipos de órdenes. Por ejemplo, hay órdenes militares como la Orden de Malta o la Orden del Temple, órdenes religiosas como los jesuitas, los franciscanos, los benedictinos, órdenes esotéricas como la Rosacruz o la del Templo de la Rosacruz, orden masónicas como la francmasonería o la masonería egipcia, las caballerescas como la Orden de Garter o la Orden del Águila Blanca, las de honor que son como la Orden de Mérito o la Legión de Honor, las académicas también existen de ese tipo como la Orden de la Paloma o la Orden de la Estrella Polar, órdenes también filosóficas como la Golden Dawn que mencioné ahorita, y órdenes también como la de la Estrella del Oriente que son órdenes iniciáticas o la Orden de la Comunidad. Incluso hoy en día sabemos que existe una orden que se llama el Yunque, que es una orden de extrema derecha que surge en México. Entonces las órdenes o las organizaciones secretas existen desde hace cantidades de tiempo y sí son personas que manejan gran parte de poder, pero no lo veamos desde un punto de la conspiración, sino que son grupos que se asocian para mantener un conocimiento que tal vez el pueblo no requiere poseer o no puede entender. Ok, Doc. Bueno, muy interesante, ¿no? Y como tú lo dices, yo creo que muchas personas piensan que este tipo de organizaciones, de sectas, de grupos, están como enfocados es al poder, a obtener riquezas, a obtener control. Por eso lo que tú mencionabas hace un momento, tenemos esas teorías conspiranoicas, pero también hay que tener en cuenta que muchos se basan en historias, por decirlo de alguna forma, en conocimiento que se va dejando de legado en legado para que los sigan manteniendo. Otras pues sí van enfocadas a otro tipo de situaciones, ¿no?
Ya pues se cree que en varios sectores de la industria, el entretenimiento, bueno, de varios tipos de industrias, se cree que ellos hacen como un tipo de rituales para mantener cierto poder, ciertos estatus. Hoy hablaremos de una situación muy particular que le ocurrió a uno de nuestros suscriptores, quien quiso pertenecer a uno de estos grupos, más específicamente a Rosacruz, a Amor, ya mencionado por el Doc. Entonces, sin más preámbulos, les voy a contar así a grosso modo la historia que nos reúne la noche de hoy. Entonces, bueno, se trata de un suscriptor que él, en su afán por pertenecer a la Rosacruz, tuvo un encuentro cercano con el negro, refiriéndose al diablo, a Satanás. Entonces, él trató de contactar a los Rosacruces, de mirar cómo podía pertenecer a ellos. Después de un tiempo, o sea, estoy hablando de hace años, no tenía la misma facilidad que se tiene ahorita de sentarse en un ordenador, desde el mismo celular, desde el mismo móvil, buscar la página y contactarlos. No, estamos hablando de 15, 20 años atrás. Él trató de contactarlos, los pudo contactar. Dice que eso fue más o menos cuando él tenía de 18 a 20 años. Él estaba obsesionado por pertenecer a este tipo de grupos. Entonces estaba muy interesado también en el tema esotérico. Y cuando por fin pudo contactarse con los Rosacruz, cuenta el suscriptor que tenían una sede, o tienen una sede, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ellos le enviaron unos tipos de, pues la información la enviaban era por folletos. Entonces pues él se demoró en recibir esa información, y cuando la recibe, él la recibe justamente cuando él tiene un viaje a una ciudad de Colombia que se llama Cunday. Cuando él se va de vacaciones con su madre, llegan a Cunday, y él empieza a estudiar todo la información que le envía esta organización. Pero él dice que él se siente muy ansioso, que él siente como esa ansiedad. Y una noche él sintió, pues él cuenta que una noche se puso a leer los folletos que le habían enviado, cuando sintió unos ataques. Sintió que, o sea, no unos ataques de alguna enfermedad, sino se sintió muy ansioso y empezó a sentir que lo atacaban de una forma como psíquica. Entonces esa noche tuvo parálisis del sueño, y cuenta que vio unas sombras que se lo querían llevar. Él, no sé, pues, en esa parálisis del sueño, él cuenta que lo alcanzaron a alzar, y él vio a su mamá acostada en la cama mientras él se desdoblaba. Entonces cuenta que fue una situación muy fuerte, muy traumática, muy horrible para él, y pues eso le trajo mucha ansiedad y preocupación. Él cuenta que antes de salir para ese viaje a Hyundai, él tenía como esa ansiedad y esa preocupación tan fuerte en su hogar, que pasó algo muy curioso. Él estaba le dio como ese ataque de ansia, esa preocupación, y de la nada se reventó un vidrio de la casa, se partió un vidrio de la nada. Entonces él atribuye que fue por ese tipo de situaciones, que él se sentía atacado por un tipo de entes, de hombres sombra. Él dice que no cree que fueran brujas, aunque en ese momento él también pues le gustaba mucho el black metal y estaba averiguando sobre el satanismo. Entonces él dice que está haciendo como un tipo de revueltijo con tantas cosas, los Rosacruz, el satanismo, bueno, en fin, que tal vez eso fue lo que dio como un tipo de partida para que le pasaran ese tipo de experiencias. Él nos cuenta que actualmente no está con Amor, con los Rosacruz, y cuenta que esa fue una experiencia muy fuerte que él vivió en su tiempo. Él no entiende por qué el negro fue a visitarlo, refiriéndose, ya saben, a este ser de poder oscuro.
Bueno, con respecto aún no termina la historia se pone un poquito más interesante, pero hasta aquí, por decirlo de alguna forma, va esta primera sociedad secreta. Entonces, de acuerdo, bueno, a lo que acabé de narrar, ¿qué piensas? ¿Qué crees que le pudo haber sucedido a este señor? Bueno, pues mirando bien el tema, según él estaba obsesionado desde muy joven, ¿sí? La verdad, todos los conocimientos que hay detrás de estas organizaciones son conocimientos muy interesantes. Algunas personas utilizan conocimientos esotéricos, otros utilizan conocimientos, digamos, metafísicos, hay otros que practican el ocultismo. Entonces, cada organización tiene diversos conocimientos y diversas formas también de ascender a sus iniciados, como de compartir estos conocimientos o a veces de pasar por pruebas a las personas para que ellos se ganen pues estos reconocimientos dentro de su orden y vayan creciendo. Pero ¿qué pasa? Él empieza a estudiar y él empieza a vivir una serie de cosas y lo que ocurre aquí es que a veces nosotros puede que no estemos preparados para un determinado conocimiento. Me explico. Por ejemplo, hay un libro que se llama Magia Goética, escrito por Thomas Carson. Este libro nos habla de lo contrario al árbol de la vida de la cábala judía o de la cábala cristiana, que son como una representación, digamos, la cábala es una representación de digamos, de un proceso espiritual, por así decirlo. Pues Thomas Carson en su libro de magia goética nos habla sobre el árbol contrario, que es el árbol de la muerte. Una persona que no tiene los conocimientos para comprender esto puede empezar a leer, y ¿qué vamos a encontrar en estas lecturas? Vamos a encontrar demonios, vamos a encontrar criaturas oscuras, vamos a estar escuchando o vamos a estar siempre leyendo que se empieza a tener una comunión con estas entidades demoníacas. Una persona que no sepa va a empezar a experimentar eventos paranormales o incluso sugestivos porque su mente le está dando una importancia muy amplia, pero también porque se está asustando por lo que está leyendo. Personas que ya llevan por lo menos un nivel determinado, que ya han estudiado, cuando leen estas cosas lo entienden de una forma muy diferente y no van a comprender que tal vez un demonio se les va a materializar. Entonces creo yo que desde esa perspectiva, tal vez esta persona todavía no estaba preparado para estos conocimientos y lo que hizo estudiando fue sugestionarse. Entonces todo esto lo llevó a qué? Posiblemente a enfermarse, empezó a ver cosas, empezó, claro, también es lógico que empiece a haber un proceso espiritual porque de eso se tratan las organizaciones secretas. Ellos tienen procesos de tipo espiritual que a medida que, o se comenta que a medida que se va leyendo, se va indagando sobre esto, las personas empiezan a tener experiencias que están vinculadas a este tipo de situaciones. Él habla, por ejemplo, del tema de los hombres sombra, de los procesos de desdoblamiento, que nosotros en la psicología los vinculamos más a parasomnias, que son alteraciones en el sueño como las pesadillas o como la parálisis de sueño, pero él lo ve como un desdoblamiento astral. Puede que sí haya ocurrido, como puede que haya sido parte de su imaginación o haya sido algo que nosotros conocemos como alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas, que son procesos alucinatorios en el sueño o dentro de las fases de sueño, pero antes de dormir. ¿Sí? O bueno, es como un proceso alucinatorio antes de entrar en ese sueño, antes de entrar en esas fases de sueño y estar entre dormido y despierto. Entonces, me atrevo a decir que muchas de estas organizaciones pues tienen ciertos conocimientos, pero si las personas no tienen la madurez suficiente o todavía no están preparados espiritualmente para entender esto, van a empezar a desarrollar todas estas paranoias y episodios psicóticos que están vinculados al miedo que les da estar contactando con seres de otros planos. Súper interesante. Pero también hay que tener en cuenta que estas organizaciones tienen su conocimiento, pues su conocimiento es hermético y su conocimiento no es como tan público por lo que tú dices, ¿no? O sea, tienen como su exclusividad,
para no pasarle este conocimiento a personas que no estén preparadas. Pero aquí continúo con la siguiente parte que es muy, muy interesante. Nuestro seguidor cuenta que cuando él era niño, él también tenía como un tipo de obsesión por la cuarta dimensión. Quería saber, quería conocer ese tipo de experiencia, tenerla, de conocimiento, perdón. Quería, quería saber cómo funcionaba y se encontró con que su papá antes de morir le contó que él se había reunido con otro tipo de sociedad secreta, una que tiene unas siglas muy curiosas que es la OSP Magnin. Estuve investigando pero no encontré la verdad nada sobre esta sociedad secreta o este grupo. El suscriptor cuenta que es más poderoso que amor y tienen un dato súper, súper curioso. Dice que ellos utilizan su mente para influir a distancia entre las personas, que poseen pues secretos muy importantes y muy fuertes, los cuales pueden afectar a distancia a otras personas sin necesidad de hechizos, solo con el poder de su mente. Entonces, esto es como un tipo de controlador remoto, por llamarlo de alguna forma. Recuerdo que hay un caso en los archivos desclasificados de la CIA que hablan sobre este tipo de personas que pueden viajar con su mente a lugares específicos, dándole las coordenadas y pueden llegar psíquicamente a esos lugares, no solo en nuestro tiempo, sino pueden ir al pasado o pueden ir al futuro, de acuerdo a las especificaciones que se les den. Estos se les conoce como visores remotos y son personas que sí existen, está documentado, hay archivos de la CIA que lo prueban y me parece súper interesante porque este suscriptor dice que su papá tuvo contacto con este tipo de personas, que muchas personas pueden asimilar este tipo de ataques psíquicos de este tipo de organización a tal vez hechizos y brujerías, pero nuestro suscriptor dice que no tienen nada que ver, que son cosas totalmente diferentes. Esto lo vivió cuando él era niño, en los años 80, que su papá antes de fallecer le contó. Entonces, pues no es descabellado. Ahorita pues ya hay estudios, ya hay documentos que prueban de la fuerte actividad psíquica que pueden presentar algunas personas. También él menciona a un escritor que a él le llamó la atención y que él estuvo investigando, que es Victor Sauberger, y que él pues tiene unas publicaciones con respecto a este tema, a esta temática, Doc, con respecto a los poderes psíquicos, a los poderes mentales, desde la academia, desde lo que está documentado. ¿Cómo ves este tipo de organizaciones, este tipo de personas? Bueno, pues realmente existen documentos que hablan de proyectos como el MK Ultra o el proyecto del Stargate, que son proyectos que los gobiernos más poderosos en épocas pasadas utilizaron para hacer espionaje. Entonces, aquí hay algo interesante y es que si esto no fuera verdad, si esto no fuera cierto, ¿por qué un gobierno destina tanto dinero para estos tipos de experimentos? Claro, no sabemos si al final algunos documentos desclasificados sí mencionan que fueron exitosos, que muchas personas utilizaron, por así mencionarlo, como su evidencia para poder reconocer personas, objetos o lugares, ámbitos que ellos no conocían. Incluso hay unas cartas que se llaman las cartas de Zener, y estas son unas tarjetas o naipes que se utilizan para experimentos de percepción extrasensorial o clarividencia. Incluso estas cartas se diseñaron en 1930 por el psicólogo Carl Zener para realizar estos experimentos junto con un parapsicólogo llamado J.B. Rhine. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Pues las personas se sentaban y resulta que a ellos se les conectaba algo que era como electricidad. Entonces, una persona al frente tomaba la carta y decía o sea, ellos ya habían visto las cartas y las figuras que eran, porque realmente son pocas figuras, son un círculo, son una cruz,
son como unas olas, un cuadrado y una estrella. Entonces, a medida que se iban sacando las cartas, se le preguntaba a la persona, ¿qué carta tengo acá? Y la persona tenía que intentar, digamos que por medio de su clarividencia, conocer qué era lo que había en la carta. Cuando la persona contestaba negativamente, se le pasaba una carga mínima de electricidad, pues que iba como afectando también la respuesta de la persona, o al menos el condicionamiento de la persona, como si lo estuviera castigando. Entonces, estos experimentos se hicieron ¿para qué? Para descubrir si las personas, sea bajo presión o sea que no, podían llegar a crear habilidades de percepción extrasensorial o de clarividencia. Esto es algo bastante interesante. Entonces, es probable que sí existan este tipo de personas. Recordemos también que incluso de forma secreta organizaciones como policía o organizaciones de inteligencia han llamado personas que se dedican como mediums, que se dedican a estos temas de clarividencia para buscar personas desaparecidas. Lo han utilizado como métodos ya de último recurso, porque a veces no saben, porque no hay una herramienta que le ayude tal vez a la familia a encontrar a una persona desaparecida, etcétera. Y se han dado casos donde han ayudado a los mismos órganos del Estado para poder encontrar cosas. Entonces, no es extraño o no suena descabellado. Puede que sea cierto, sin embargo, a la fecha los experimentos que se han realizado pues no van a determinar en una persona del común estos tipos tal vez de poderes, y si se hace con personas que refieren pues tenerlos, realmente habría que indagar una investigación en donde la muestra no sea una sola persona, sino que tienen que ser muchas para que pueda dar una respuesta concluyente sobre este tema. Gracias, Doc. Una pregunta, ¿hay algún tipo de ejercicio que maneje la psicología para llegar a despertar este tipo de poderes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De habilidades psíquicas? Nosotros tenemos que considerar que la psicología realmente es una ciencia tanto social como una ciencia de la salud. Entonces, todos los intereses que tenga claramente están enfocados o desde el ámbito inconsciente o desde el ámbito cuantificable. A la fecha no podemos decir que existan ejercicios, o al menos en la academia no se conocen ejercicios que ayuden a despertar estos poderes. Lo que se encuentra, se puede encontrar en internet o puede ser aprendido de una persona a otra, ya son cosas, pero digamos, ya son como conocimientos, pero no necesariamente de la academia, sino ya son conocimientos de personas que tal vez dicen tener esos dones, o de personas que ya trabajan de una manera ya pseudocientífica o incluso netamente instintiva o intuitiva. Entonces, como tal, la psicología no presenta, pues, académicamente no presenta estos conocimientos. Hay algo que es relevante mencionar, y es que los grupos ocultistas dicen tener todos estos conocimientos, y en sí, en estos grupos pertenecen siempre personas que no son cualquier persona, son personas que tienen conocimientos, son personas que algunos pueden incluso llegar a ser doctores, otros llegar a ser magíster, otros solamente profesionales en algún ámbito, pero son personas que también intentan desde su ámbito nutrir, digamos, todo esto. Es probable que también detrás de estos conocimientos, si existen estas sociedades y manejan información que nosotros no conocemos y entendemos, es probable que ellos sí tengan la respuesta a esto, y es probable que sí existan experimentos, pero ya son experimentos en ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas de estas organizaciones, no todas, pero muchas creen en la magia, y a lo largo del tiempo la magia es la misma ciencia para ellos. Por ejemplo, ellos hablan de la magia natural, y es la física o la química. Hablan de la magia matemática, ya está relacionada a la arquitectura o todo lo que tenga que ver con los modelos de construcción. Por eso era que antes hacían también tantos monumentos o hacían increíbles obras arquitectónicas y no sabían cómo se hicieron. Hablan de la magia benéfica, que está vinculada a la magia de la salud, sea mental o sea física.
y ya después empiezan a hablar otros tipos de magia, pero ya esas magias nosotros no las conocemos, como la celestial, goética, maléfica, teúrgica, taumatúrgica. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden existir conocimientos que sí pueden ser reales, pero nosotros, o al menos la sociedad común, no los tiene. Ok, gracias, Doc. Hay algo muy interesante en este tipo de comentarios o de vivencias que me gustaría preguntarle a las personas que nos escuchan si tienen ese poder o si saben de historias de alguien que pueda tener no solo como visor remoto, sino tal vez, como mencionaba el doc, como algún psíquico, alguna persona que pueda, no sé, rastrear a otra por ciertas pistas que se les den. Me gustaría que nos compartieran ese tipo de historias, si las conocen, porque no son comunes, no son así algo que mucha gente hable, y entonces me parecería muy interesante conocer esas vivencias y esas experiencias de parte de nuestros seguidores, de las personas que nos escuchan, si ellos tienen algún tipo de poder, no sé, porque está la telepatía, que se pueden comunicar con otras personas sin mover los labios. Está la telequinesis, que pueden mover objetos con su mente. Bueno, hay infinidad, la piroquinesis, bueno, hay muchas. Entonces me gustaría conocer si alguno de nuestros seguidores tiene esa habilidad o conoce o ha escuchado algún tipo de historia relacionada con este tipo de situaciones, de habilidades o de experiencias. Bueno, Doc, muchas gracias por haber estado. Yo creo que fue muy interesante este capítulo de hoy y esperamos que haya sido igual de interesante para ustedes. Cano, muchas gracias. También gracias a las personas que nos han escuchado, y si tienen dudas también escríbanos, no duden en preguntarnos, en compartir sus experiencias. Recuerden que nosotros solamente estamos intentando dar un punto de vista, pero al final pues son ustedes los que deciden en qué creer. Muchas gracias, Cano, por la invitación. Gracias, Doc, y muchas gracias por acompañarnos aquí en La Orden de los Espejos. No olviden dejar sus comentarios, sus experiencias, sus vivencias, sus historias, compartirlas a través de nuestro correo electrónico o dejarlo en la cajita de comentarios. Si les ha gustado este tipo de contenido, por favor denle like y compartan. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Muchas gracias y que tengan una noche genial.